Tengan un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar una aproximación a la construcción de una red del conocimiento. Antes que nada, sería necesario recordar algunos conceptos que vamos a utilizar durante esta charla. Inicialmente vamos a hablar sobre el aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo está configurado como parte esencial de la educación virtual. Cuando hablamos de educación virtual, pues estamos hablando de una educación a distancia mediada y que utiliza algunos recursos tecnológicos de punta. En el aprendizaje autónomo vamos a mirar sujetos los cuales son responsables, centrados en su estudio, donde son colaboradores, son creativos, son automotivadores y autoevaluadores. Son personas independientes, por lo tanto son libres. Y es lo que se pretende en este tipo de educación. Es una libertad de saber cómo, cuándo y a qué ritmo voy a aprender, donde no va a estar sujeto a ninguna disponibilidad geográfica. Es decir, no tenemos que asistir a un centro todos los días a ciertas horas, sino en el momento que nosotros podamos, necesitemos del conocimiento, ingresamos mediante algún elemento tecnológico. Para esto debemos proponernos unas metas y objetivos reales y debemos saber que vamos a aprender a aprender. Para este aprendizaje autónomo vamos a necesitar obviamente el trabajo colaborativo. Precisamente ahí es donde vamos a involucrar las redes del conocimiento y vamos a necesitar otra herramienta que son las TICs para la parte de tecnología y las comunicaciones. Por eso vamos a estar involucrados en este proceso. Vamos a construir nuestro conocimiento. Vamos a ser investigativos, analíticos y críticos. Por lo tanto, vamos adelante con nuestro aprendizaje autónomo. En las redes del conocimiento, en realidad es un entramado de personas, de tecnologías e instituciones, y se crean para compartir información, conocimientos, ideas y experiencias. Estos tienen un objetivo común, este entramado de personas tiene un objetivo común, y por tanto, todos son colaboradores, todos están sujetos a su propio requerimiento de entrega de información y captar lo que le entregan los demás. Por lo tanto es sostenible. ¿Por qué? Porque todos hacen aportes, todos están interesados en cumplir unas metas y objetivos. Este entramado, estas redes del conocimiento deben tener una estructura. Por lo general, las redes del conocimiento se estructuran inicialmente como un clúster de investigación. Dentro de esos clústeres de investigación se dividen en subgrupos donde se van a generar los centros de investigación. Y en los centros de investigación van a estar incluidas las unidades básicas, que son los sujetos que van a estar inmersos en nuestra red del conocimiento. Es el elemento más importante, el elemento vital de la red del conocimiento. Para esto también se requiere un núcleo que va a ser el control, el que va a estar revisando todos los procesos. Entonces, partiendo de eso, con lo del aprendizaje autónomo y ahora analizando las competencias TICs que se requieren para los docentes profesionales, es necesario complementarlo y así podríamos empezar nuestro proceso de aproximación a la creación de una red. Cuando hablamos de las competencias TICs debemos ubicarnos en este gráfico, y este gráfico es suministrado por el Ministerio de Educación Nacional en el 2013, donde nos habla de las competencias que están inmersas dentro de esas competencias TIC. Entonces, tenemos la competencia tecnológica, la competencia pedagógica, la competencia comunicativa, la competencia de gestión y la competencia investigativa. Es el pentágono suministrado. Buscamos ser exploradores, integradores e innovadores. Entonces, en la competencia tecnológica
vamos a tener la capacidad de seleccionar y utilizar de forma pertinente y responsable, además de eficiente, las herramientas tecnológicas. Ya no nos vamos a quedar solamente con una presentación de diapositivas en nuestra clase, sino que vamos a utilizar todas las herramientas que nos ofrecen las TICs para mejorar este proceso. Entonces ya no vamos a tener solamente PowerPoint, vamos a tener muchos presentadores de ideas, vamos a tener bancos de información mediante motores de búsqueda. Es decir, esos repositorios que antes estaban olvidados, ahora los motores de búsqueda nos los presentan con información confiable. Entonces esa es la capacidad. En la competencia pedagógica vamos a utilizar esa capacidad de utilizar las TICs para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces todos estos elementos nos van a servir de herramienta para realizar clases, para realizar actividades de tal manera que sean atractivas para los mismos aprendices. Ya no va a ser la clase tradicional aburrida, sino ya vamos a utilizar herramientas tecnológicas que nos permiten la investigación. Recordemos que el conocimiento es continuo y permanente. Ese conocimiento no va a ser solamente para los estudiantes, sino para los docentes también. En la competencia comunicativa vamos a tener la capacidad de expresar, establecer contacto y relacionarnos en espacios virtuales de manera sincrónica y asincrónica. Es decir, ya no vamos a estar limitados por el tiempo y el espacio, sino que vamos a manejar el horario que nosotros queramos. Entonces, podemos manejar dentro de estas competencias comunicación sincrónica en tiempo real y comunicación asincrónica cuando dejamos un lapso de tiempo para contestar o subir información. Es el caso, por ejemplo, de los foros, por ejemplo, de los blogs, cuando hacemos comentarios. Hay veces cuando estamos con nuestros alumnos, hacemos comunicación directa mediante WhatsApp, ¿cierto? O una llamada telefónica, pero en WhatsApp hay veces decimos me dejó en visto. Ese me dejó en visto corresponde a la comunicación asincrónica, o sea, no es directa, sino que se demoran en contestar. Bueno, tenemos la competencia en gestión. Esa competencia de gestión es la capacidad de utilizar las TIC en planeación, organización, administración y evaluación en los procesos educativos. Con todas estas herramientas que nos ofrecen las TICs, es necesario aprender a manipularla de tal manera que nosotros podamos organizar un horario, unas mallas curriculares, unas planeaciones, unas evaluaciones, unas guías de aprendizaje, de tal manera de que el proceso formativo sea más fácil desde el punto de vista administrativo. Tenemos las competencias investigativas. En las competencias investigativas, pues imagínense, tenemos los repositorios, tenemos motores de búsqueda, tenemos imágenes, tenemos experiencias, tenemos noticias. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere es la capacidad de utilizar estas TIC para transformar el saber y generar nuevo conocimiento. Eso es lo que se requiere. No quedarse, puesto que en las redes de internet encontramos mucha información que muchas veces es errada. Entonces debemos ser y debemos buscar información que sea confiable. Bueno, partiendo de esos elementos, podríamos ya empezar a hacer una aproximación de cómo haríamos nosotros una red del conocimiento, cómo la prepararíamos. Entonces, yo diría que la primera fase es hacer un inventario de qué es lo que tenemos. Primero, los recursos. ¿Qué recursos humanos contamos? ¿Cuáles van a ser los integrantes? Entonces, recursos humanos profesionales. Es decir, recuerden, tenemos los clústeres de investigación, los grupos de investigación, las unidades básicas y el núcleo. Entonces, necesitamos mirar cuáles van a ser nuestros docentes, cuáles van a ser nuestros estudiantes, cuáles van a ser nuestros administrativos, cuáles van a ser nuestro director. En el caso de la UNAD tenemos, por ejemplo, nuestro director de escuelas, tenemos nuestro director de curso, tenemos nuestro tutor y en sí una cantidad de personas que están colaborándonos con el proceso formativo. Y lo último sería la unidad básica, que somos nosotros.
Entonces, la unidad básica es necesario hacerle como una verificación de cuáles son sus metas, sus propósitos. Con eso, así nos involucramos en una red del conocimiento donde tengamos los mismos objetivos. Esa es la idea, establecer horarios. Eso lo haría el núcleo, es decir, la persona que controla. Entonces, establecer cómo vamos a hacer esa planeación para que esas metas y objetivos se lleven a cabo. Todos necesitamos llegar a ese logro, aunque hay veces uno habla de un logro final, pues no sería tan final, puesto que todo está en constante dinámica y está en evolución. Por tal motivo es necesario estar innovando. ¿Qué información contamos? ¿Qué es esta parte de instituciones que nos ofrece? La universidad, la institución educativa es la que está involucrada. ¿Qué va a ofrecer? El gobierno, ¿qué nos va a ofrecer? Es decir, tenemos que mirar la funcionabilidad de cada uno de los nodos de esta red. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos entrega? Y cómo nosotros lo vamos a poner en funcionamiento. Otro de los nodos es la parte de tecnología. Esa tecnología, los computadores, las redes, internet, el software, los sistemas operativos, las bases de datos, etcétera. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Es necesario entonces establecer ese inventario, ese análisis, esas propuestas y buscar esos objetivos comunes. La idea es que la tecnología nos sirva para manejar el conocimiento, para evaluar lo que estamos haciendo y para mejorar. Con esto, pues me despido. Ojalá que sea de su interés y que estén muy bien.